Vamos a continuar con la segunda parte de examen físico general. Y vamos a ver ahora actitud, marcha, hábito constitucional, nutrición, hidratación, crecimiento y desarrollo. Vamos a empezar con la actitud. La actitud se refiere a la posición que adopta el cuerpo del paciente en el espacio. Podrá ser de pie, sentado o en decúbito, acostado. Entonces, pacientes de pie y sentado vamos a ver mucho en forma ambulatoria en nuestro consultorio, ¿sí? Y pacientes con decúbito posiblemente veamos mucho más en internación. Con respecto al decúbito, hay dos grandes diferencias. El decúbito activo depende de la actividad cinética de los músculos del paciente y el pasivo, cuando no hay actividad muscular, depende de la gravedad. El decúbito activo hay dos grandes grupos importantes. El indiferente. Este paciente no tiene ningún síntoma y puede acostarse de la forma que le plazca porque no necesita, ¿sí?, minimizar ninguna dolencia. El decúbito obligado es cuando el paciente adopta una posición porque en esa posición minimiza algún síntoma. Estoy en esa posición porque me duele menos, en esa posición porque en esa posición tengo menos disnea, en esa posición mejora mi edema, pero estoy obligado a estar en esta posición para que el síntoma no me moleste. Algunos autores, entre el indiferente, donde no hay ningún síntoma y puede adoptar cualquier posición, y el obligado, donde estoy obligado, valga la redundancia, a adoptar esto para evitar un síntoma, ponen el preferencial. A veces esto genera confusión. El decúbito preferencial es aquel paciente que está en una posición, por ejemplo, boca abajo, y uno le pregunta ¿por qué? Porque así me gusta dormir. ¿Y puede dormir boca arriba? No. ¿Pero tiene alguna molestia? No. Simplemente solo prefiero estar boca abajo y no de otra forma. Bueno, pero esto no traduce ninguna entidad semiológica ni clínica. Podemos usarlo, pero evitemos la confusión entre el preferencial y el indiferente. Decúbitos pasivos que dependen solo de la gravedad, el sueño fisiológico, ¿sí?, la cuadriplegia o en la situación de coma. Decúbitos indiferentes, ¿sí? El paciente está como le plazca y no hay ningún síntoma, ¿sí?, que minimizar. Vamos a ver decúbitos obligados, que son los que nos van a ayudar, ¿sí?, a empezar el diagnóstico clínico semiológico. Decúbitos obligados dorsales, boca arriba, ¿sí? Le llaman el de las sábanas inmóviles, peritonitis. El paciente está boca arriba, quieto, porque cualquier movimiento le genera dolor, ¿sí? Decúbitos, ¿sí?, de la sábana extendida. El paciente se mueve, no encuentra ninguna posición. Descrito en el cólico renal, pero también puede observarse en el cólico biliar. Decúbitos ventrales obligados, boca abajo, ¿sí?, cólico intestinal, muy frecuente de ver en niños y adultos. Decúbitos laterales obligados, el decúbito en gatillo de fusil con hiperextensión del raquis cervical, flexión de brazos, flexión de miembros inferiores y decúbito lateral derecho o izquierdo. Esto puede verse en los pacientes con meningitis, graves por supuesto, ¿sí? En la pleuritis seca, cuando hay dolor pleural, frote pleural, puntada de costado, el paciente suele acostarse, ¿sí?, del lado opuesto, ¿sí?, o el lado de la lesión hacia arriba. En el derrame pleural cambia este decúbito y lo hace a la inversa. La trepopnea es desde decúbito lateral que mejora la disnea, como acabamos de decir. En los derrames pleurales, ¿sí?, mejora la disnea, ¿sí?, poniendo
el pulmón enfermo hacia abajo, permitiendo que el pulmón sano hacia arriba expanda mejor. La platipnea tiene que ver con la ortodisoxia y esto lo aprendimos en la pandemia de COVID. Es decir, aparece disnea cuando el paciente se pone de pie. El paciente acostado, incluso en decúbito prono, por una relación entre ventilación y perfusión, oxigena mejor. El paciente percibe la diferencia y prefiere, ¿sí?, estar acostado. Otros decúbitos, ¿sí? La posición genupectoral, el signo del almohadón, porque el paciente abraza la almohada, o posición en plegaria mahometana. El paciente se pone con las rodillas al pecho o incluso abrazando la almohada y esto se ve en derrames pericárdicos o taponamiento cardíaco. ¿Sí? La ortopnea. La ortopnea es una posición semisentado con los pies colgando para evitar la disnea por falla del ventrículo izquierdo. Eso es ortopnea. El opistótono se puede dar en múltiples circunstancias. Por ejemplo, ¿sí?, tétanos, la enfermedad infecciosa o toxicológica, tetania por hipocalcemia, ¿sí?, o algunas enfermedades, por ejemplo, trastornos severos del potasio. Entonces, hasta aquí vimos decúbitos activos, indiferentes, obligados y eventualmente preferencial. Pasivos depende de la gravedad. Y dijimos posición de pie y sentado. Resumen, decúbitos pasivos, sueño, coma, cuadriplejía. Indiferente, como al paciente le guste. Preferencial, ¿sí? La verdad que no cambia de posición, pero no hay ningún síntoma. Decúbitos obligados, dorsales, peritonitis, totalmente inmóvil, cólico biliar, cólico renal, moviéndose para todos lados. Decúbito ventral, cólico renal. Decúbitos laterales, meningitis, el signo del gatillo fusil. Pleuritis seca, del lado enfermo hacia arriba. Derrame pleural, el lado, ¿sí?, sano hacia arriba. La trepopnea, decúbito lateral que mejora la disnea. Platipnea, ¿sí?, la posición erecta o de pie mejora la disnea. Derrame pericárdico, plegaria mahometánea o posición genupectoral. Ortopnea, ¿sí?, con los pies flexionados colgando, ¿sí?, y semisentados, falla ventricular izquierda, y el opistótonos como vimos recién. Vamos ahora a evaluar la marcha. Es el traslado voluntario del cuerpo mediante el paso o el movimiento de los miembros inferiores. Debe ser firme, segura y sin vacilaciones. Para tener una marcha adecuada, debo tener indemne la corteza motora, la vía piramidal, cerebelo, laberinto y los ganglios de la base. Entonces vamos a ver algunas alteraciones de la marcha. Empecemos por las alteraciones que afectan los miembros inferiores. Marcha coja, un miembro más corto que el otro. Los miembros están desiguales, por lo que el paciente marcha inclinando el tronco hacia el lado donde tiene el miembro más corto. Marcha pesada. Hay edema en ambos miembros inferiores y el paciente camina arrastrando los pies. Podría ser también linfedema, lo que llamamos elefantiasis, y daría una marcha similar. Marcha de palo, seguimos por alteraciones de los miembros inferiores. Aquí hay anquilosis, no puede moverse una articulación, por ejemplo la rodilla, por lo que camina, ¿sí?, como si tuviese una pata de palo sin flexionar esa articulación. Marcha de pato, cada vez la vemos menos. Esto se da en luxación congénita bilateral de cadera y hoy es un examen que a todo niño antes de salir de la institución al nacer se le hacen los estudios correspondientes y es por eso que la vemos menos. Podemos sí verla en algunas distrofias musculares y el paciente camina con protrusión del sacro hacia atrás, ¿sí?, rotación interna de los miembros, ¿sí?, y meneando hacia un lado y hacia el otro como si fuese un pato.
vamos a ver marchas por alteración del sistema nervioso. La marcha parética o flácida arrastra el pie en forma muy insegura. La marcha equina, hay lesión del ciático poplito externo, nervio que genera flexión dorsal del pie. Entonces el paciente adopta una marcha que se llama estepage o marcha en caballo de paso. Como el pie le queda, ¿sí?, con la punta de los dedos hacia abajo, ¿sí?, en equino, el paciente debe elevar el miembro y después lo deja caer, ¿sí? Esto puede ser uni o bilateral y lo vemos con cierta frecuencia, por ejemplo, en la neuropatía diabética. Así que es una marcha frecuente de ver, mucho más frecuente de ver en forma unilateral, pero se ve en forma bilateral también. La marcha espástica, esta sí es muy frecuente de ver. Se ve por lesión piramidal, lo más frecuente un accidente cerebrovascular. Recibe muchos nombres, todos sinónimos. Marcha espástica, marcha de Todd, marcha helicópoda, marcha en guadaña. Lo que tiene es toda una actitud, flexión del antebrazo sobre el brazo, pegado al cuerpo, el pie en rotación interna y hace un movimiento circular del miembro como si fuese un movimiento de guadaña o por eso le llaman marcha helicópoda. Las marchas atáxicas, la tabética. Aquí el paciente sufrió una lesión del cordón posterior, un tabes dorsal, o puede ser una enfermedad desmielinizante. Al perder los haces de Golgi-Burdach que llevan información propioceptiva, no sabe dónde están sus miembros, por lo que, número 1, mira el piso para poder ver sus miembros. Si cierra los ojos se cae. Eleva los miembros y los deja caer con fuerza para poder sentir los miembros en términos de sensibilidad superficial porque carece de sensibilidad profunda. Por eso le llaman marcha taloneante. Marcha laberíntica también es una marcha atáxica. El paciente con lesión de un laberinto, si le pido que camine con los ojos abiertos, camina en forma recta porque va corrigiendo la marcha. Pero si camino con los ojos cerrados, va a tener lateropulsión, se va a ir hacia el lado del laberinto afectado. Bien, entonces, si uno piensa cómo marcha un paciente laberíntico, el paciente laberíntico con ojos cerrados marcha con lateropulsión, siempre hacia el lado del oído afectado. ¿Cómo logramos que el paciente haga la marcha en estrella? Bueno, muy bien. El paciente empieza aquí con ojos abiertos y le pedimos que camine en forma recta y al tener los ojos abiertos camina derechito hasta este punto. Aquí lo que hacemos es girarlo al paciente, pedirle que cierre los ojos y que vuelva al mismo lugar de donde empezó. Y como tiene un problema laberíntico, se desvía con lateropulsión. Lo giramos al paciente mirando hacia el lado de donde partió y le decimos vuelva al mismo lado previo y como tiene lateropulsión se desvía. Giramos al paciente mirando al lado previo y le pedimos vuelva a ese lado con los ojos cerrados y tiene lateropulsión, ¿sí? Entonces así va dibujando la estrella, siempre acompañándolo, caminando junto con él porque pueden caer. Y la marcha cerebelosa es una marcha zigzagueante, golpeándose con los elementos, ¿sí? También llamada marcha del ebrio. La marcha hipocinética muy frecuente de ver es la marcha del paciente con Parkinson. También le llaman marcha festiniante, es por alteración extrapiramidal. El cuerpo se inclina hacia adelante, los brazos pegados al cuerpo, pasos pequeños que se van acelerando y hay ausencia de balanceo de los brazos. El paciente tiene dificultad para iniciar y para terminar los movimientos. A esta entidad Parkinson le llaman síndrome acineto-rígido. La marcha del payaso se da en situaciones de corea. La corea es una enfermedad que altera los ganglios de la base, ¿sí? Hay varios tipos de corea, la corea de Sydenham y la corea de Huntington. El Sydenham es una corea
por complejo antígeno-anticuerpo post-estreptocócica y el Huntington es una enfermedad genética. Aquí, estos niños con corea se les pedía que marchen en el lugar. Y la corea, el movimiento coreico es un movimiento involuntario de diferentes partes del cuerpo que parte a raíz de un movimiento voluntario. Cada movimiento voluntario se va a acompañar de uno involuntario. Entonces, lo que se hacía desde el punto de vista semiológico con estos niños es pedirles que marchen en el lugar. Y con cada paso había un movimiento involuntario de piernas, rostro y manos, y el niño parecía que bailaba. Entonces le llamaban marcha danzante o baile de zambito. La marcha del sapo, y aquí quiero aclarar, estos son pacientes con distrofias musculares, con severa debilidad muscular, por lo que no hay ningún tipo de salto, ¿sí? Padecen lo que se llama signo de Growers. El paciente escala sobre sus miembros para poder pararse. Una vez que está sentado, ¿sí? Se pone en cuatro patas, apoya los miembros superiores sobre los inferiores y así va intentando pararse. Esto se llama síndrome de Growers. El paciente, cuando está sentado en el piso, son niños que les cuesta caminar o a veces no caminan, ¿sí? Lo que va a hacer es tirarse con el vientre hacia abajo, ¿sí? Boca abajo, y arrastrarse como si fuese un sapito, empujándose con los miembros inferiores para intentar movilizarse. Otros tipos de marcha, ¿sí? La embarazada, al tener el peso del útero grávido, lo que genera es una hiperlordosis y lleva el tronco hacia atrás. Esto hace que parezca que saca pecho, muestra su panza, abre los miembros inferiores, ¿sí? Aumentando la base de sustentación. Todo esto estabiliza su centro de gravedad y entonces camina con pasos grandes, miembros abiertos, pecho hacia afuera, ¿sí? Bien erguida, y por eso le llaman la marcha del orgullo de la embarazada, como mostrando su pancita. Para resumir, ¿sí? Alteraciones de la marcha por compromiso de los miembros inferiores. Coja, un miembro más corto que el otro, pesada, edemas o linfedema, marcha de palo, imposibilidad de mover una articulación, marcha de pato, distrofia muscular o luxación congénita bilateral de cadera. Marchas por alteraciones del sistema nervioso, marchas paréticas, podrá ser flácida, podrá ser por lesión de un nervio como el ciático poplito externo, el estepage o marcha equina, podrá ser espástica por lesión piramidal, marcha de Todd, helicópoda o en guadaña. Marchas atáxicas, que también depende del sistema nervioso, la tabética o taconeante, pérdida del haz de Goli de Burdach, cerebelosa o marcha del Ebro en zigzag, y laberíntica con lateropulsión. Eventualmente, si guío a mi paciente, podré obtener la marcha en estrella. Alteraciones de la marcha por compromiso mixto, la marcha de sapo por distrofia muscular, la hipocinética, festiniante o del Parkinson, la marcha del payaso o corea o marcha danzante o baile de zambito, y la marcha del embarazo o el orgullo de la embarazada. Estas son algunas marchas o quizás las que podemos ver con más frecuencia. Vamos a continuar con hábito constitucional. Es el conjunto de atributos físicos característicos de una persona y tiene fuerte carga genética. Hasta hace un tiempo atrás, al hábito constitucional se le adjudicaban enfermedades en torno a la salud mental. El brevilíneo tendría depresión, el longilíneo más esquizofrenia. Hoy sabemos que esto no es así. Y si bien esto tiene alguna importancia en términos palpatorios porque las vísceras se ubican en diferentes lugares, fuera de esto no tiene otra utilidad más que saber dónde colocar los electrodos para hacer un buen electrocardiograma o cómo palpar las vísceras. Entonces vamos a tomar en cuenta la altura y la envergadura de los brazos. También, ¿sí? El ángulo costosifoideo. Entonces, normolíneo, ¿sí? Es armónico en sus dimensiones.
El brevilíneo también le llaman macroesplácnico o pícnico. Tienes vísceras más grandes, baja estatura, cabeza corta, braquicefálico, cuello corto, tórax redondeado y costillas horizontalizadas, abdomen voluminoso, ¿sí? Y miembros cortos. El longilíneo o microesplácnico, ¿sí? Tiene alta estatura, cabeza delgada, tórax alargado, plano, con costillas más verticalizadas, ¿sí? Corazón en gota, abdomen plano y extremidades largas, ¿sí? En el normolíneo es armónico. El longilíneo tenemos las características que acabamos de describir. Recuerden, miembros largos, corazón en gota, ángulo costocifoideo cerrado. Y el brevilíneo o macroesplácnico, cabeza y cuello corto, miembros cortos, ángulo costocifoideo abierto. Estado de nutrición. Vamos a hacer una valoración muy grosera de la nutrición. Hoy hay métodos mucho más efectivos para valorar la nutrición como la bioimpedancia, pero vamos a hacer una valoración semiológica simple. Entonces se hace la valoración semiológica en base a pliegue, circunferencia abdominal e índice de masa corporal. ¿Sí? Siempre en el interrogatorio valorar si ganó más de 10 a 20% de peso o perdió. Los pliegues se deben evaluar con el instrumento que se llama plicómetro y hay sitios especiales para valorar los pliegues cutáneos, ¿sí? Se puede valorar entre la espina ilíaca, en la cresta ilíaca, ¿sí? Y la línea mamilar justo en la zona media, ¿sí? Se puede valorar justo debajo de la escápula, ¿sí? O en el bíceps y se mide con el plicómetro el grosor del pliegue. Nosotros, si no tenemos plicómetro, podemos hacer en los mismos lugares un pliegue digital, ¿sí? Pero bueno, esto carece de especificidad y sensibilidad. La circunferencia abdominal se toma en el punto medio entre el reborde de la última costilla y la cresta ilíaca. El índice de masa corporal se calcula peso sobre talla al cuadrado, siendo lo ideal entre 18.5 y 24.9, menor a 18.5 estoy bajo peso, 25 a 29.9 sobrepeso, entre 30 a 34.9 obesidad, 35 a 39.9 obesidad severa y más de 40 obesidad mórbida, lo que se refiere a que ya tengo importantes factores de riesgo cardiovasculares. Desnutrición tiene que ver con la valoración. Solo voy a hacer referencia a dos tipos de desnutrición que debemos identificar. La desnutrición tipo marasmática, esto es una desnutrición calórico-energética. Estos pacientes comen poca caloría y están totalmente desnutridos, adelgazados, ¿sí? Y la otra tipo de desnutrición, que incluso es más grave que la desnutrición marasmática, es la desnutrición tipo kwashiorkor, ¿sí? Que es una desnutrición calórico-proteica. Aquí lo que tienen es pérdida del consumo de proteínas. Se llama kwashiorkor porque se describió en África en una tribu que se alimentaba a partir de frutos de la planta de Quashac, que tiene gran cantidad de hidratos de carbono, pero no proteínas. Entonces, tienen componente energético, pero no proteico. Al no tener proteínas, baja su poder osmótico y empiezan a edematizarse. Entonces son niños muy desnutridos, pero que no bajan de peso porque acumulan agua, ¿sí? Deben haber visto imágenes de estas características. Tienen el pelo de color rojizo, ¿sí? Y es una desnutrición muy, muy grave. Estado de hidratación, ¿sí? También vamos a hacer una valoración grosera de la hidratación, ¿sí? Evaluando el signo del pliegue, evaluando las mucosas, ¿sí? El pliegue debe volver rápidamente a su situación normal y la mucosa lingual y yugal deben estar húmedas, rosadas, hidratadas, ¿sí? Cuando la piel está seca, el paciente está en cama,
¿sí? La piel poco turgente o signo del fiebre, ya estoy muy cansado, lengua roja y seca, empiezo con apatía, ¿sí? La tensión ocular disminuida, ya pierdo el apetito, taquicardia, ya empiezo a tener náuseas, si tengo taquipnea, mareo, y con hipotensión ortostial, oliguria, ¿sí? O rasgos afilados, ya estoy ansioso o incluso muy grave. La sobrehidratación se puede ver por edema o por quemosis, ¿sí? Incluso puedo tener signo de la fobia o de Godet con la presión digital sobre el tejido blando, teniendo por debajo una superficie ósea, aparece una fobia, ¿sí? Esto es quemosis conjuntival, implica una rápida sobrehidratación, ¿sí? Y esto es el signo de la fobia o signo de Godet. Crecimiento y desarrollo lo utilizamos en niños, ¿sí? Debe haber una armonía entre la edad cronológica, la altura, el sexo y el desarrollo somático, el gigantismo, ¿sí? En pacientes que exceden los 2 metros, y el enanismo, ¿sí? De diferentes tipos en pacientes menor a 1,20 m. Muchas gracias.